Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos junto a Alba aquí, dándote la bienvenida a nuestro programa. Así es, estamos gozosos de poder estar nuevamente juntos como cada jueves a las 8 de la mañana, hora aquí de la montaña de los Estados Unidos. Así y bueno, es. a medida que va transcurriendo el programa, va sirviendo las distintas formas que tenés de comunicarte con nosotros, pero simplemente te adelantamos una que probablemente ya la sabés, pero en Así caso es. de que fuera la primera vez que nos ves, sabés que tenemos un correo electrónico como es nbdesierto@gmail.com y te podés comunicar con nosotros a través de ese medio cómodo. Ya te digo, estate atento porque a lo largo del programa van a aparecer los otros medios. Si te quedó alguna duda de los programas anteriores, si tenés alguna pregunta, o si hay un tema que te gustaría que estudiáramos juntos de la Biblia, escribinos ahí. Igual estamos instando a que nos digan, que nos escriban desde dónde nos están mirando, Daniel, ¿verdad? Así es. Entonces, escribinos desde dónde nos estás mirando y bueno, por supuesto, como siempre te decimos, compartí este video para que muchas más personas puedan enterarse de lo mismo que tú te estás enterando. Así es, Alba. Y bueno, como en cada programa estamos estudiando diferentes temas y hoy vamos a estar viendo la tercera tentación que tuvo Jesús. Exacto, pero no es el único tema que está en la Biblia, como se sabe. Así que si querés saber mucho más, si querés tener, vamos a decir así, un estudio personalizado, contactanos también. Contactanos, no importa en qué parte del planeta te encuentres y con muchísimo gusto te vamos a hacer llegar los materiales o incluso si querés que tengamos clase así cara a cara como estamos teniendo ahora, lo podemos hacer a través de ya sea el WhatsApp o de cualquier otro medio, ¿verdad? Se preste. Correo electrónico. Exacto. Tú nos avisas. Exacto. Escribinos y con muchísimo gusto vamos a acceder. Así es. Y rápido. Por rápido. supuesto, no puede faltar. No puede faltar, tenés que tener la Biblia. Y lo otro que no puede faltar, Alba, también es, vamos a orar antes de comenzar para que el Señor nos venga a enseñar. Amén. Bendito Padre, gracias por estar acompañándonos en este programa y permita que podamos aprender más de su palabra. Sí, y Señor. como decimos siempre, que usted sea quien venga a enseñarnos. Por favor. Cuídanos y acompaña a cada persona que está viendo este programa. En su nombre, Amén, amén y amén. Ok, Alba, estamos en el libro de Mateo. Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 8. Así es, Mateo Así es. 4:8. Si no estás muy familiarizado con la Biblia, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. El número más grande es el capítulo y el más chiquitito es el versículo. Así es. Y allí encontramos, como hemos venido viendo, y vamos a ver quizás hasta el versículo 11, si nos da el tiempo hoy. Sí, da el tiempo. Y Mateo 4, versículo 8, comienza diciendo, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Versículo 9 dice, y dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y el versículo 11 dice, el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Okay, eso es lo que vemos aquí, Alba, en esta parte que vamos a estar analizando en este momento. ¿Sí? Aquí vemos que la última tentación, Alba, fue la más difícil para el Señor. Así es. Es la tercera tentación que vamos a decir, tiene que ver con los deseos de los ojos. Vamos a llamarlo así. Y hasta el momento el diablo ha tentado a Jesús con la falta de confianza y exceso de confianza, las dos cosas. Y ahora lo tentará a tener una falsa confianza. Y era una propuesta muy tentadora, ya que le estaba ofreciendo la meta final sin pasar por el sufrimiento del proceso. Exacto. Le está ofreciendo. Es interesante porque Satanás le ofrece algo como que fuera de él. Así es. Y no lo es. O sea, en cierta forma era, porque cuando el hombre, peca, cede a la tentación, entonces en cierta forma pone este planeta bajo el dominio de Satanás, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que el creador de todo, incluyendo del mismo Lucifer, no creador de Satanás, sino el creador de Lucifer y de todos los ángeles, ¿verdad?
Y hagamos la aclaración acá porque alguien puede decir, pero ¿acaso no es lo mismo? Bueno, Lucifer era un ángel que estaba en el cielo, ¿verdad? Era el encargado de los coros celestiales y su nombre significa ángel de luz, ¿ok? Sí. Ahora, Satanás, y ahora viene la palabra, el acusador, ¿verdad? Es el diablo y él se transforma de Lucifer a Satanás cuando justamente se rebela contra Dios, peca contra Dios, ¿verdad? Así es. Y otra vez, Satanás lo que hace, otra vez le pasa, vamos a decir, o sea, lo lleva a un monte muy alto, otra vez. Y otra vez nos recuerda, por ejemplo, cuando Moisés, que encontró a Dios en la montaña, en el mismo caso, en esta montaña alta Jesús confronta al demonio. Lo que vimos, o sea, que así como Moisés se encuentra con Dios, o sea, Satanás hace lo mismo, y aquí Jesús confronta al demonio. Y Jesús ha venido para salvar al mundo, y el demonio, ¿qué hace? Se lo ofrece en bandeja de plata. O sea, sin, como tú muy bien dijiste, sin tener que pasar por la cruz, sin tener que pasar por todos los sufrimientos. Todos los sufrimientos, todo el trabajo que tenía que hacer, todas las cosas que iban a pasar con él. Yo te allano el camino. Te lo doy así, servidito en bandeja. Claro, pero había una condición, no era simplemente... Que eso es una de las cosas que tenemos que tener cuidado. O sea, Satanás te puede, entre comillas, dar muchas cosas. ¿Tá? Puedes hacer muchos pactos con él, pero ninguno será gratuito. Ninguno. Él te puede ofrecer fama, te puede ofrecer popularidad, te puede ofrecer un sinfín de cosas, ¿tá? Pero no son gratis. Y el precio que vas a terminar pagando es excesivamente caro. Así es. Y como vemos en el versículo 8, y le muestra todos los reinos del mundo, así dice, ¿verdad? Y su gloria. O sea, le muestra todo. O sea, vas a ser dueño de todo esto y vas a ser más que Dios. Era lo que él siempre anhelaba hacer. Exacto, exacto. Él está proyectando sus deseos. Sus deseos, sus frustraciones también. Exacto. En Cristo. Porque si hay algo que va a querer evitar es a toda costa de que Cristo llegue a la cruz, porque él sabe que si Cristo llega a la cruz, viene su destrucción. Así es. Está perdido ya. Y Alba, en el caso de Moisés también podía ver los reinos del mundo. Desde la cima de la montaña. Así cuando estaba con Dios, pudo ver, Dios le mostró todo lo que iba a acontecer y le enseñó todo. Y en esa montaña Dios prometió que Israel prosperaría. Y después le dio hasta este aviso. Vamos a buscarlo. El aviso que le dio Dios, Alba, en Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 al 20. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. ¿Lo tienes allí? 17 al 20. Sí, 8, 17 al 20. No se les ocurra pensar, toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Deben acordarse del Señor su Dios, ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas para adquirirla, cumpliendo así con ustedes el pacto que antes había hecho con los antepasados de ustedes. Pero si se olvidan ustedes del Señor su Dios y se van tras otros dioses y les rinden culto, yo les aseguro desde ahora que ustedes serán destruidos por completo. De la misma manera que el Señor destruirá las naciones que ustedes se encuentren a su paso, así también ustedes serán destruidos por haber desobedecido al Señor su Dios. Allí vemos que dada la situación de Israel bajo dominación romana, la oferta de recibir todo el mundo es una tentación poderosa. Exacto. Lo fue para Moisés, lo fue para Jesús, y los judíos también añoraban. Pero entendamos que para Moisés no fue una tentación, porque Dios se lo estaba mostrando, era una promesa. Tú me sigues y esto es lo que viene, la bendición. Una tentación, perdón, para Jesús. Exacto, pero para Jesús como ser humano, ¿verdad? El saber lo que estaba ocurriendo políticamente, como tú muy bien decías, y el ver, porque incluso yo leí un comentario que dice que se le mostró hasta los reinos que iban a venir después, ¿verdad? Y toda la gloria que ellos tenían. Entonces, ver todo eso, como ser humano podía haber dicho, wow, y no tengo que pasar por la cruz. Pero claro, él había sido enseñado en las escrituras y no solo sabía cuál era su derrotero, sino que además sabía que había algo mucho más que lo que el mundo podía ofrecer. Así es.
Y los judíos, Salva, añoraban los días de David Por y Salomón. supuesto, eran días de grandeza. En y aquellos días prosperidad. Israel era una nación con la que había que tener mucho cuidado Ujú. en todo aspecto. Era pequeña, pero Pero era grande al fuerte, mismo tiempo. sí. Los ejércitos israelitas, como tú dices que eran fuertes, derrotaron a grandes naciones. No había quien les ganara, por decir así. Y ahora Israel es una sombra de lo que era. Exacto. Romanos cobran impuestos y los soldados los imponen. Ujú. La cara del emperador se encuentra en sus monedas. Ujú. O sea, perdieron muchísimo. Sí. Y la grandeza judía es una vaga memoria. Es algo que Mm. se había perdido con el tiempo. Y nada atraería gente a Jesús más que la promesa del poder político y militar. Fíjate que sí, la tentación era grande porque Ujú. él podía haber aceptado lo que Satanás le ofrecía y decir, bueno, Así es. me hago famoso, me hago popular, pero es para predicar, Ujú. es para Totalmente predicar diferente. a otro. Ellos querían el un reino rey de- terrenal, perdón. Claro, digo, pero él podía haber pensado de esa forma, me voy a hacer famoso para poder predicar, para que me conozcan y poder llegar a la gente. Esa no es la forma de llevar el No, evangelio, para nada. ¿verdad? Sí. Y después seguimos un poquito adelante porque el tiempo también va avanzando. Versículo 9. Allí vemos que dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Exacto. El demonio pone un precio muy atractivo. Ujú. ¿Mm? La oferta podría ser una, como dijimos, una proposición muy, pero muy atractiva. Aún el Nuevo Testamento reconoce el poder del demonio, ¿sí? Y lo podemos ver, Alba, en el libro de Juan, capítulo 12, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 12, y en el verso 31. Allí nos dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Exacto. ¿Mm? Y allí vemos, o sea, el príncipe de este mundo. ¿Mm? Y va a ser echado fuera, que era lo que Él quería evitar a toda él costa. quería evitar a toda costa. Perder el por dominio decir. que había tenido. Ujú. O sea, Satanás pensó de esta forma. Si pude combatir a la primera familia humana, si pude hacer caer a Eva, hacer caer a Adán, a este también puedo. Sí, Y si no lo va a ser hago fácil. caer a él, ya me agarro toda la tierra con todos sus habitantes de prisioneros. Así Ahora es. son míos. Son Entonces míos. ahora, Dios en el cielo va a contender conmigo. Ujú. Y Dos con reyes. todos. Exacto. ¿Viste? Entonces ahora vamos a ver quién tiene la ventaja, de quién es esta pugna. ¿Será de Dios o será mía? Dice Satanás. Porque si yo me conquisto al Hijo de Dios, Ujú. la cosa ya va a cambiar completamente. Cambia totalmente. ¿Verdad? ¿Y cómo lo puedo conquistar? Y bueno, le digo simplemente, te voy a evitar el sufrimiento. Sí. Te No voy a vas a evitar el tener que pasar sufrimiento. por todo lo que vas a pasar, te lo doy todo. Te ahí. lo doy sin que Ujú. tengas necesidad de pasar por ahí. Y esa es la misma tentación que hace hoy día. Esa es la misma Ujú. tentación. O sea, el enemigo nunca te va a mostrar los daños que produce una droga, los daños que produce un cigarrillo, los daños que produce un vaso de alcohol, la pornografía, el adulterio, el robo, el matar a alguien. El enemigo no te va a mostrar eso, no te va a mostrar las consecuencias. Él te va a mostrar todo lo famoso, lo poderoso, lo bien que te ves, etcétera, etcétera. Así es. Digo, cómo te van a respetar, entre comillas, Ujú. ¿verdad? Cómo te haces valer por encima de los demás. Eso es lo que te va a mostrar el enemigo, que nadie se te va a poder oponer, ni siquiera las leyes te van a poder contener. Pero más tarde o más temprano se te va a terminar cobrando un precio. Y muchas veces ese precio hasta termina con tu propia vida, no solo la física, sino que va a Así es. terminar con tu vida eterna. Ujú. Demasiado alto, como digo. Así es, Alba. Pero mientras que el demonio aparenta que le dará todos los reinos de este mundo al ser Ujú. exigidos, o sea, que te lo doy, ahí está todo, la realidad es muy diferente. Por supuesto. Totalmente diferente. Por supuesto. El demonio tiene estacas, por decir así, profundamente clavadas en los reinos de este mundo. Sí. ¿Mm? Sí, sí, sí. Y mucha gente está dispuesta a servirle, pero ¿puede él repartir el mundo entero? Concretamente, ¿podemos confiar que repartirá algo? ¿Verdad que no? No.
No. No. La oferta es, o sea, se puede decir que no es ninguna oferta. Exacto. Okay, es toda falsa. Es una trampa. Sí, como tú dijiste, lo iba a decir yo, sino que es una trampa de hierro. La oferta es solo el cepo, por decir así. Correcto. Y un cepo artificial también. Y no sé si tienes algo más para agregar algo o seguimos con el versículo 10. Bueno, sí, la otra cosa que iba a decir es que a veces el precio no se lo cobra inmediatamente. Fíjate que cuando él tienta a Eva, dice, con que el Señor le dijo que iban a morir. No, no morirás. Lo que vas a hacer es que vas a ser como Dios, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, pero no morirás. Y Eva, cuando prueba el fruto y ve que no muere inmediatamente, sí, sino que no fue una muerte fulminante, dijo, tienes razón. ¿Sí? Tienes razón. Y siguió la corriente. Y le siguió la corriente, exactamente. Y muchas veces las personas obramos de esa manera, ¿verdad? No, pero no es tan malo. No, pero todo el mundo lo hace. A mí no me va a pasar. Eso le pasa a los demás, ¿verdad? Las consecuencias van a ser para los demás. O yo soy joven y fuerte, o yo tengo mucha vida por delante. Cuidado, cuidado. Porque tu vida puede terminar en un segundo, independientemente de la edad que tengas. Así es. Alba, y en el versículo 10 dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y allí, Alba, está para que veamos que realmente Jesús dice que escrito está escrito. Si vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 13, allí dice claramente, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Fíjate que esto también está en los 10 mandamientos. También está en Éxodo. ¿Verdad? En Éxodo 20, el primer y segundo mandamiento habla de esto específicamente. Y fíjate que cuando Satanás le dice en el versículo anterior, dice, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Digo, cuando uno se arrodilla, está reconociendo que la otra es superior. Es superior. Y que uno inmediatamente adquiere una posición de sumisión. O sea, lo que tú digas, eso yo hago. Tú pasas a ser mi Señor. Así es. Cuando en realidad el que se tenía que haber arrodillado era Satanás, él tiene el descaro de venirle a decir a Cristo, el Rey del universo, si te arrodillas y me adoras, te lo doy todo. ¿Sí? Y cuando nosotros vamos a Éxodo 20, nosotros vamos, o Deuteronomio capítulo 5, cualquiera de los dos, Éxodo 20, ¿verdad? Que allí tenemos los 10 mandamientos. Dice, Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. No te hagas ningún ídolo, ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay debajo de la tierra, ni lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. ¿Verdad? O sea, el Señor está respetando todavía el mismo mandamiento que existía en los cielos, que existe todavía en los cielos y aquí en la tierra, y que existirá por la eternidad. Por la eternidad. Porque los mandamientos son, lo que reflejan es el carácter de Dios, ¿verdad? Y Él le dijo bien claro, no solo no los vas a tener, no te vas a arrodillar y no los vas a adorar. Y allí vemos algo que Jesús es el único al cual debemos alabar. Por supuesto. Por mismo supuesto. Es maravilloso todo lo que Él hecho cuando estuvo en la tierra. Nos demostró claramente que no había que, hasta mismo cuando se postraban delante de Jesús, Jesús los paraba también. O sea, como diciendo... No, mismo, por ejemplo, tenemos el caso del apóstol Juan, cuando está en la isla de Patmos y él está recibiendo la visión, la revelación del Apocalipsis. Él mismo dice que cuando recibe una cierta visión, él se postra delante del ángel y el ángel lo levanta y le dice, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. Así es. ¿Verdad? Y uno puede decir, pero era un ángel. Sí. ¿Verdad? Estaba en la presencia de Dios ese ángel. Sí. Digo, no tenía pecado ni nada. Ni aún el ángel aceptó la adoración, porque solo le corresponde a Dios. Sí. Es al único. Ningún ser humano, por más bueno que sea o haya sido, le corresponde la adoración que solo le corresponde a Dios. Es más, ni siquiera puede interceder por nosotros, ni vivo ni muerto, porque dicen bien clarito, abogado tenemos por el Padre a Jesucristo.
Así el es. justo, ¿verdad? Entonces, si nosotros caemos, solo tenemos que ir a Cristo, nada más, ¿verdad? Y es bien claro eso. Pero ¿cuántas veces estamos tentados, ¿verdad? Y cuántas veces le estamos rindiendo culto a las personas? Sí, en muchas formas. Exactamente. O a otras cosas también que le rendimos culto. Exacto. Que la ponemos en lugar de estar con Dios. Ahí está. Y dijiste lo que eran las palabras claves. El Señor tiene que ocupar nuestro primer lugar. Y cuando cualquier otra cosa, y no tiene que ser necesariamente mala, puede Así ser es. familia, trabajo, aún actividades de iglesia, pero cualquier cosa ocupa el lugar de Dios, Ahí estamos en problemas. eso es un ídolo ya. Mismo Alba, Jesús en el Sermón del Monte, lo pueden buscar allí en la Biblia si gustan, nos dice que nadie puede servir a dos señores. Exacto. O sirves a uno o al otro. O al otro. Eso es una cosa que se va a repetir a lo largo de toda la palabra, ¿verdad? Hay solo dos caminos. Así Solo es. dos caminos. O sigues al Señor Jesucristo o sigues a Satanás. Punto. Sí, así es. Y no caemos, por decir así, en la tentación de crear, vamos a decir, como lo hizo el pueblo de Israel cuando Moisés se fue El becerro. el becerro de oro, para alabarlo. No tenemos que caer en ese tipo de cosas tampoco. Ni venerar o adorar a pastores o personas. Exacto. No debemos hacer eso. No. Nunca caeríamos al suelo para alabar al demonio. Sin embargo, ¿cuáles son nuestras prioridades, como estábamos hablando nosotros ahora? Fíjate con algo tan simple como decir, no tengo tiempo para orar o no tengo tiempo para leer la Biblia. Sí, Ahí ya estamos adorando al enemigo, así es. ¿viste? O de repente, no tengo ganas de ir a la iglesia. Ya te pusiste en el terreno del Ya te enemigo. pusiste, sí. Ya te arrodillaste delante de él. Y, Alba, una pregunta, ¿no? ¿Es el mundo más importante para nosotros que Dios? Eso es una pregunta muy buena para reflexionar. Porque nos preocupan tantas cosas y nos importan tantas otras cosas en vez de preocuparnos de lo más importante que es Dios. Exacto, ¿Mm? exacto. Y ocupa el primer lugar en nuestras vidas cuando deberíamos reservar ese lugar para Dios. Sí, muchas veces las actividades... Tantas cosas, digo, el trabajo, las actividades, la tecnología y tantas otras cosas más que podemos poner materiales, que la dejamos de lado y la ponemos en lugar de Dios. Ya, esta noche tenía la oportunidad, tuve la oportunidad, la bendición de compartir una charla con un grupo de hermanas de allí de la iglesia, y yo decía, muchas veces nosotros nos enamoramos de la iglesia, de la hermandad, de las actividades que hacemos, de los cargos que hacemos, pero no nos enamoramos de Cristo. Así es. ¿Verdad? Y podemos poner todas esas cosas, y fíjate que no mencioné ninguna que fuera mala. No, para nada. ¿Viste? Todas buenas, todas útiles, todas positivas, pero no nos enamoramos de Dios. No nos enamoramos de Dios. ¿Verdad? Así es. Entonces, como no nos enamoramos de Dios, estas pasan a ser ídolos para nosotros, porque Dios no está en primer lugar. A veces están las actividades y nos atiborramos de actividades en la iglesia, Así es. pero no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer, no hay tiempo para alabar a Dios, pero estamos en la iglesia y ocupados en las cosas de la iglesia. Eso es una cosa de mucha astucia que Satanás ha empleado en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque mientras yo estoy ocupado en esas cosas, yo no estoy anunciando que Cristo está viniendo y la gente nos está preparando. Alba, lo mismo, yo tuve, tú tuviste una reunión, yo Sí. tuve otra con los varones, con los caballeros, y estuvimos hablando también de darle la importancia a Dios, el lugar que ocupa, y también en la familia, Fundamental. el lugar que ocupa en el hogar. Sí. El lugar que tiene que ocupar Dios, el lugar que tiene que ocupar el padre de familia, la madre de familia, los hijos y la instrucción a cada uno de ellos. Pero honestamente, Daniel, en estos tiempos, ¿quién le está dando lugar a Dios en el hogar? Hay otras prioridades que tenemos. Sí, porque el dinero no me alcanza, porque no ponemos a Dios en primer lugar. Porque Pongamos a Dios de socio. Dios suple todas las necesidades que tengamos. Exacto, pero estamos más preocupados en adquirir una casa más grande, el vehículo del año, el último modelo de celular, ¿verdad?
Y, por ejemplo, Alba, ¿oramos todos los días? ¿O oramos solamente, nos acordamos de Dios cuando estamos en problemas? Exacto. Hoy veíamos una cita muy linda que decía que así como Daniel tenía la necesidad de orar 3 veces al día, nosotros también la tendríamos que tener ahora. Y yo les decía, no es que Daniel solo oraba 3 veces al día y después ya no se acordaba de Dios, ¿verdad? Sino que tenía 3 horarios específicos en los cuales tenía un encuentro específico con Dios. Después su vida seguía siendo una vida de oración. Así es. Digo, mientras él desempeñaba las tareas y demás, yo estoy segura que estaba en una conexión continua con el cielo, como Así nosotros es. tendríamos que hacerlo. Ahora, a lo que tú ibas, ¿cuánto oramos? ¿Cuánto tiempo separamos para estar en comunión con Dios? Muy poco. ¿Verdad? O sea, pero claro, después cuando viene la tentación no podemos responder en la forma que respondió Jesús. No. Digo, y Jesús lo dijo bien clarito. Primera cosa, vete Satanás, lo identificó, punto. En ninguna de las otras 2 tentaciones antes lo identifica. Así es. Y Alba, hay otra cosa que, por ejemplo, hacemos, estamos ayudando a los demás, sirviendo a los demás, queriendo ver cuáles son las necesidades de otros, o nos preocupamos solamente en nosotros y no en los demás, ni en nuestra familia. Yo tengo para comer, bueno, el resto no importa. Un ejemplo. Sí. Y, o sea, no estamos haciendo nada por ayudar a otros. No estamos haciendo nada para ayudar a nuestra propia familia. Por más que tengamos desacuerdos, por más que ellos piensen diferente, o por más que no nos guste cuando nos viene a visitar o porque habla solamente de esto o de lo otro, no tiene por qué haber tantas diferencias. Y necesitamos acercarnos más a Dios. Así como Jesús fue tentado, nosotros somos tentados diariamente. Pero así como Jesús venció, nosotros también podemos vencer. Así es, nosotros podemos vencer. Y si leemos el versículo 11, lo dice, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Exacto. Fíjate Qué maravilloso. que lo que pasa, Señor Jesucristo, nosotros tenemos que verlo como una lección para nosotros. Ante la tentación, nosotros tenemos 2 opciones. O empezamos a dialogar como hizo Eva, o de entrada la frenamos, le decimos, vete Satanás. Así es. Vete Satanás. Sí. Pero claro, la puedo identificar en la medida de que estoy teniendo una comunión con el Señor, porque si no, el mundo me ciega para no ver. Así es. ¿Tá? Porque entendamos que las tentaciones no se presentan como una cosa negativa. No. Porque si no es muy fácil la rechazar. Todo color de rosa. Claro, si no la rechazas de entrada. ¿Viste? Mismo a nivel religioso, por así decirlo, él te presenta 99.9% verdad con 0.01% de mentira. Así es. Ya lo convirtió todo en una mentira, Sí. al tener esa mezcla. Pero cuando tú le lees así rapidito, ¿verdad? O escuchas a alguien que lo comenta rapidito, dice, oh, no, pero es cierto lo que dice. No, momentito, váyase a la palabra. Así es. Escrito está. Escrito está. Todo ¿Verdad? tiene que estar aquí. Exacto. Si no, no tiene valor ninguno. Exacto. Y viste que dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él, de lo Solo que a tú Él. estabas hablando. No es solo aprender esto. Aprender y sino no la compartirlo, práctica. sino compartirlo también con otros. Exacto. Enseñarlo. Y el enseñarlo a veces puede ser dando un vaso de agua. Así es. Dando un vaso Y de agua. comenzar a enseñar empezando por casa. Exacto. El primer campo misionero debe ser nuestro hogar. Es el más difícil, pero debe ser nuestro hogar. Así es. Y de esta forma nuestro Señor Jesús venció las 3 tentaciones, sin aferrarse a nada, ni a sus atributos divinos. Era un hombre que se sujetó en dependencia al Espíritu Santo y fue auxiliado por la palabra de Dios. De haber aprendido eso desde su niñez. Exacto. Pero no obstante, su divinidad queda clara en el pasaje, al ver cómo después de su victoria, como recién leíamos, que los ángeles vinieron a él y le servían. ¿Y sabes Qué que eso maravilloso. de que los ángeles vinieron a él a servirle, nosotros podemos tener la misma ayuda? Por supuesto. Nosotros podemos tener exactamente la misma ayuda cuando estamos pasando por el fuego de la tentación. Sí. Y así como tú comentabas, Alba, a diferencia de Adán y Eva, o sea, Jesús no cayó en la tentación y superó la prueba. Lo cual nos da esperanza. Esperanza, así es. Y Jesús nos dio el ejemplo de cómo podemos resistir a la tentación. Y yo se puede decir que diría 2 puntos. Con la verdad y con la obediencia a Dios. Exacto. No tiene mucha más ciencia. Así es.
Alba, el tiempo como que se nos ha ido ya. ¿Ya? Ya se nos ha ido Bueno. el tiempo. Así que bueno, recuerda que si viene alguna tentación en tu vida, debemos enfrentarla y superarla. Y Dios, recuerda esto, no pone tentaciones, pero sí permite que pasemos por pruebas. Pero como dice Pablo, el Señor nos pondrá en una posición en la que no podamos resistir. Vamos a poder salir victoriosos. O sea, no nos pondrá. No nos en pondrá, no nos pondrá que no podamos en una resistir. posición que no podamos resistir, perdón. Siempre tendremos disponible la salida para poder superarla. Así es. Él está allí, pronto para darnos la salida. Exactamente. Es cuestión nuestra de aceptarla o dejarla de lado. Exactamente, exactamente. Así es. Bueno, se nos ha acabado el tiempo Así entonces. es, Alba, lamentablemente. Bueno, pero tendremos otro programa si el Señor así lo permite. Así será y sí, vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Gracias por estar acompañándonos, pero antes de irnos, vamos a orar juntos. Oremos. Bendito Padre, gracias por estar junto a nosotros, por permitirnos haber aprendido, por haber venido aquí a enseñarnos. Gracias por sus cuidados y permita que podamos cada día tomarnos firmemente de su mano y seguir en sus caminos, y cuando vengan las tentaciones, los problemas, las dificultades, recordar que allí está usted para poder ayudarnos y sacarnos de esas tentaciones y de todos esos problemas. Gracias por sus cuidados y permita que podamos seguir adelante en su compañía siempre. En su nombre, amén, Amén, amén. y amén. Gracias, mis amigos, por haber estado con nosotros. Que el Señor los bendiga en gran manera. Y antes de irnos, va un saludo para todos aquellos que nos están mirando desde Guatemala. Así Un es. abrazo muy Un grande abrazo para muy grande. todos. Muchas bendiciones para todos y hasta la semana que viene. Bendiciones.